bienvenidos a Mejor Juntos. Hoy nos encontramos con dos excelentes psicólogas, la psicóloga Teresa Morán, que es madre de familia de un pacientito con autismo y también es psicóloga clínica infantil. Hola Tere, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿cómo estás, Alina? Muy bien. Muy agradecida de verdad por la invitación y bueno, vamos a desarrollar este tema juntas. Claro, y también con, bueno, la que nos va a dar aquí la plática, la estamos esperando, es Marta Villavicencio. Marta es psicóloga, psicoterapeuta, trabaja el método ABA, es venezolana y actualmente reside en la Ciudad de México. Está trabajando con niños autistas, con niños con síndrome de Down y bueno, la experiencia es muy amplia de ella en este tema. Marta, nos vas a hablar del pensamiento crítico de los niños con autismo. ¿Es así? Sí, correcto, Celina. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aquí nos encontramos una vez más en el canal de Mejor Juntos. Gracias a todas aquellas personas que nos escuchan, que nos están viendo, que están con nosotros acompañándonos día a día. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que se puede incluso hasta prestar un poco para que las controversias que se contradicen unos con otros, y lo que es el autismo y el pensamiento crítico. Cuando hablamos de que el autismo, según el DSM, es un trastorno del neurodesarrollo, ojo, no es una enfermedad, lo repetimos muchas veces, no es una enfermedad que se le da una pastillita al niño y él deja de ser autista, no. Es a nivel del neurodesarrollo, en el cual el niño no se le dificulta poder realizar ciertas actividades que encontramos con los niños de pronto neurotípicos que pueden desarrollar de manera normal. En tal caso, las características principales que tenemos son las persistentes deficiencias que hay a nivel de comunicacional, lo que es la parte de interacción social, lo que son las partes de las habilidades sociales, como ese proceso en el cual los niños pueden relacionarse unos con otros, pueden conversar, pueden desarrollar un juego incluso compartido. Los niños con autismo se les dificulta este proceso. Obviamente a través de la terapia se pueden mejorar estas habilidades, incluso se puede crear que el niño pueda aprender a ejecutar este tipo de habilidades. Tenemos también que pueden haber patrones restrictivos, pueden haber estereotipias. Esto no es limitativo, no es que todos los niños que tienen autismo tienen estereotipia, no es que todos los niños que tienen autismo tienen las mismas características con la misma intensidad. Podemos encontrarnos un niño que tiene autismo, pero que no tiene estereotipias a nivel motor, pero tiene ecolalia. Podemos encontrarnos un niño que tiene autismo, que tiene un retardo a nivel comunicacional, un retraso a nivel comunicacional, pero resulta que a nivel cognitivo puede tener habilidades por encima de la media, ¿no? Entonces, esto varía un poco. Más sin embargo, es importante destacar que los niños con diagnosticados con autismo deben presentar estas características en mayor o menor intensidad que otros, pero deben tener estos elementos, ¿no? Otra característica importante en los niños que tienen con autismo es que ellos a nivel intelectual no todo el tiempo tienen deficiencias intelectuales, es decir, el autismo no está asociado a un retardo intelectual. Puede haber una comorbilidad en cuanto al autismo y tener un retardo intelectual, sí puede haber. Puede haber una comorbilidad en el autismo con un trastorno en el déficit de atención e hiperactividad, sí puede haber. Más sin embargo, estas son características de otros trastornos diferentes que se pueden asociar a niños con autismo, sí es verdad, pero no es limitativo. Es decir, no podemos decir todos los niños con autismo son súper inteligentes o todos los niños con autismo tienen un bajo coeficiente intelectual. Realmente no es así. Lo que sí podemos decir es que
Todos los niños con autismo tienen dificultades para desarrollar las habilidades sociales en mayor o menor escala que otros. Todos los niños tienen trastornos a nivel de lenguaje. Puede tener ecolalia, puede tener una dislalia, pueden tener problemas articulatorios. Las habilidades, las funciones ejecutivas se ven afectadas significativamente. Los procesos de planificación, los procesos de atención, de concentración, pueden verse afectados en aquellos niños que tenemos con autismo. También tenemos la parte de las inferencias, ¿no? A ver, hablemos un poquito sobre lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Lo que son las inferencias. Sabemos que las inferencias es la capacidad que tiene el niño, que tiene la persona, de poder emitir un comentario, de poder emitir una opinión propia, de poder incluso hasta emitir una hipótesis. Cuando uno le dice a un niño de pronto, ¿qué harías tú si tienes frío? Puede decir un niño, pues me pongo una cobija, me pongo una chamarra, pero de pronto tenemos un niño que se encuentra con autismo y no le dice, ¿qué harías tú si tienes frío? Y el niño no sabe qué responder, porque eso significa crearse una hipótesis, crear una posible solución. Y aquí mi amiga Teresa me apoya un poco. ¿Cómo pudiésemos nosotros decir que un niño puede crear un pensamiento crítico, un pensamiento inferencial, cuando una de las características también del autismo es que los niños tienen un pensamiento literal, tienen un pensamiento concreto? Entonces, cuando hablamos de la abstracción del pensamiento, cuando hablamos del proceso pragmático del pensamiento, que es que el niño ya pueda empezar a crear su propia opinión o pueda empezar a valorar y darle un valor a lo que él piensa, entonces hablamos un poco de lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento diferencial, el decir, yo quiero jugar esto porque esto me pasa esto y esto y esto. Yo quiero hacer esto porque a mí me gusta esto. Entonces ya ahí también está la parte de la emocionalidad, que es un elemento que se ve significativamente afectado en los niños con autismo, lo que es el pensar en la empatía. ¿Qué puede pensar el otro? ¿Qué puede sentir el otro, no? Entonces, tú como mamá, Tere, y como psicólogo con nuestro querido bello David, ¿cómo se puede, cómo puedes Bueno, ver sí, esto, les ¿no? cuento. ¿Cómo lo podemos ver? Sí, a ver, si nos ponemos a ver desde el punto de vista de todas las cosas que pueden afectar en cuanto al desarrollo, porque tenemos que hablar desde el punto de vista de que el autismo es parte de un trastorno del neurodesarrollo que afecta a dos variantes. ¿Cuáles son esas dos variantes? La comunicación social, ¿ok? Y afecta también la parte de sus intereses que tienden a ser restringidos y repetitivos, ¿ok? Esos son sus dos focos, digamos, lo que puede mostrarse como el trastorno del espectro autista. Ahora bien, este trastorno del espectro autista también tiene dos cosas, que es el hecho de que puede ir variando por niveles. Ahí está su nivel 1, nivel 2, nivel 3, y esto tiene que ver con la parte de los apoyos que el niño pueda requerir en el momento, ¿no? También es importante resaltar que no todos los niños pues tienden a ser no verbales, hay niños que sí desarrollan la parte verbal, que es la parte de comunicación. Y es ahí donde, bueno, Marta está explicando y está conversando sobre esa posibilidad que ellos puedan tener para inferir sobre algunas cosas, ¿no? Para comprender, digamos, ciertos chistes, ciertos absurdos que a ellos realmente este factor se les complica un poco porque tienden a ser literales. Pero ese tienden a ser literales no significa que todos son literales, no, significa que en el transcurso del tiempo pueden llegar a ser menos literales, es decir, pueden ir comprendiendo ciertas cosas que están sucediendo a su alrededor y que son expresadas, pues son comunicadas. Ellos los pueden ir entendiendo, incluso pueden ir dando opiniones acerca de situaciones, ¿no? Y situaciones que tienen que ver con el tema emocional también.
porque uno de los mitos que hay sobre el autismo es que ellos carecen de la parte emocional. Y no es que carecen de la parte emocional, ellos tienen su manera de, digamos, interactuar o su manera, digamos, de demostrar sus afectos, que no son de los más convencionales en algunos casos, pero en otros casos puede llegar a ser de los más convencionales, es decir, los más, digamos, visto por todos, un abrazo, un beso, incluso recibir y dar afecto, pueden hacerlo. Eso es un mito que existe. Ahora bien, a nivel de comunicación, en mi caso y en el caso, o sea, tengo ya alrededor de, tengo 11 años de graduada, pero trabajo con autismo desde hace alrededor de 7 años. Y en lo que vale de la experiencia a nivel profesional, que he visto varios casos, puedo decir que, bueno, ningún caso es igual a otro. Sí entran todos bajo el mismo criterio, o los criterios que los pueden dar como un diagnóstico, pero ningún caso es igual al otro, todos los casos son particulares. Y si me voy a mi caso personal, que tiene que ver con mi hijo, que tiene 9 años, y tuvo la primera, digamos, el primer diagnóstico a temprana edad, que uno puede llamar así, y fue a los 18 meses, o sea, a los 18 meses ya podíamos ver ciertos síntomas que iban asociados al trastorno del espectro autista. Pero tenía 18 meses, entonces lo que empezamos a hacer fue un trabajo de estimulación. Luego, cuando cumplió sus 3 años, sí se dio el diagnóstico como tal, y de ahí en adelante se empezó a trabajar su parte de comunicación, la cual era bastante limitada. Te recuerdo que Andrés David comenzó a hablar como tal, decía pocas palabras a los 2 años, pero comenzó a unir 2 palabras después de los 3 años y medio. Y fue a los 4 años que más o menos llegaba a alcanzar un lenguaje que era entendible. O sea, podía solicitar cosas y podía entender lo que uno le estaba explicando. O sea, el lenguaje expresivo y el comprensivo a la vez. Sin embargo, esto ya a la medida que el tiempo iba transcurriendo y las terapias iban dando su efecto, pudimos ver un niño que hoy en día puede tener un pensamiento crítico. Hoy en día él puede decir el por qué no le gustan las cosas o el por qué suceden las cosas, incluso con los cambios que hemos tenido, recordando que, bueno, yo también viví en Venezuela y que hoy en día vivo aquí en Colombia, el entender que estábamos cambiando de país hizo que él también desarrollara ese pensamiento, de pudiera expresar, bueno, sí, nos venimos de Venezuela por esto, por este motivo, y estamos acá por este motivo, sin repetir tanto lo que uno le decía, sino también él entendiendo lo que sucede. El hecho de tener 2 hermanos también lo ayuda en gran sentido, porque él también tiene que aprender a defenderse, a decir que no, a decir que sí, a contar lo que está sucediendo, y esto incluso también lo ha ido desarrollando a nivel educativo. En los colegios en los cuales Andrés había estado, han sido colegios que realmente también me han apoyado mucho en cuanto a las docentes y en cuanto a los alumnos, pues a los compañeritos del colegio que también han aportado en él a nivel de comunicación. Se ha ido desarrollando. Puedo ver la comunicación, Marta, como un proceso de desarrollo, que así como se inicia desde la primera infancia y va de acuerdo a cada una de las etapas, pienso que en el autismo, cuando este autismo es verbal, también se va desarrollando con los apoyos que pues uno como terapista o incluso como madre, incluso a nivel escolar, se le van dando. Y este pensamiento logra ser un poco más flexible. En consulta llegué a tener varios chicos grandes, de 12, de 11, de 10 añitos, que realmente les costaba mucho entender todo lo que tenía que ver con la parte de chistes, de dobles sentidos, incluso de las cosas abstractas, de los sentimientos, de este tipo de cosas que cuesta un poco como descifrar y digamos, hablar, ¿no? O definir. Y para explicarles a ellos las cosas, pues tenemos que utilizar ciertas herramientas o técnicas a nivel de socialización que a ellos les pudiera ayudar. Porque cuando hablamos de la comunicación, en términos del trastorno del espectro autista, no estamos hablando de comunicación de hablar o de dialogar. Estamos hablando de esa comunicación a nivel social que permite entablar una conversación y que el canal sea fluido, ¿sí? Que vaya y venga la información. Porque normalmente vemos esto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Manuel. ¿Y cuántos años tienes? 3 o 4. ¿Y cómo se llama tu mamá? Lucía. ¿Y tu papá? Pedro. Y hasta ahí llega la conversación. Entonces, pero si nos vamos a más allá de, mira, ¿y cómo te fue en el colegio? Bien. Ah, pero si le preguntamos, ¿y qué hiciste en el colegio? ¿A qué jugaste? ¿De qué hablaron? ¿Fue fulanito o fue menganito?
ya la comunicación se empieza a cortar. Porque Empieza a vemos que los canales, extender un poco más. es correcto, Entonces porque vemos que son limitados. ahí se puede empezar a crear. Es correcto, es allí donde uno empieza a crearlo y lo crea pues a nivel pues de irlo desarrollando. Sí, porque fíjate que una de las cosas que define el pensamiento crítico es la habilidad de poder analizar hechos, de Claro. poder generar y poder organizar las ideas. Es correcto, y por supuesto, de poder definir y defender sus propias opiniones. O sea, que ellos pueden ser capaces de hacer las inferencias, de incluso evaluar argumentos, de escoger, de resolver problemas. Y entonces, es que esto, Marta, lo vas a ver en el diario. En la vida diaria lo vas a ver. Lo vas a ver en la terapia, lo vas a ver en el contexto educativo. En 3 ámbitos lo vas a ver. Si por lo menos tú empiezas con el niño a nivel de trabajarle la secuencia. ¿Qué viene primero y qué viene después? El niño se va desarrollando a nivel de comunicación, de explicar lo que está sucediendo. Y luego tú vienes y le dices, bueno, ¿qué sucede si salgo a la calle y tiro la basura en la calle? Y el niño empieza a desarrollar un lenguaje más expresivo y más crítico. Bueno, si yo tiro la basura en la calle, estoy ensuciando la calle. ¿Y eso está bien o está mal? Bueno, pienso que está mal. ¿Pero por qué está mal? Bueno, está mal por esto, por esto, por esto. Y empiezan a desarrollar ese pensamiento crítico en situaciones. Luego, más adelante, uno se va hacia el colocar situaciones reales. ¿Qué sucedería si estoy en el colegio y un amigo me pega? Bueno, puede pasar que yo le cuento a la maestra o me defiendo. Ajá, pero ¿por qué te pega? Entonces, ellos empiezan a desarrollar. Y luego en situaciones pues que ya van siendo más personales, más del niño. ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Qué pasó con tu papá? ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Qué fue lo que sucedió ayer? ¿Qué sucedió? ¿Qué va a suceder mañana? ¿A dónde iremos? Y el niño empieza a construir, empieza a escoger. Yo pienso que ese pensamiento crítico se desarrolla desde el escoger. Cuando el niño está pequeño y uno le dice, ¿qué quieres? ¿Quieres eso o quieres esto? Y el niño empieza a escoger. Y ahí empieza a definir lo que realmente él quiere. Y a darle manifiesto. Fíjate, y a mí me llama mucho la atención, o me parece súper rico este tema, ahorita que lo estás diciendo, mencionando, es para aquellos papás que entramos o entran en un luto cuando el niño es diagnosticado. Mi hijo ya no va a poder hacer, mi hijo ya no va a poder hacer esto, ya no va a poder hacer aquello. Es importante que los papás puedan internalizar esto, que el niño con autismo puede ser un niño completamente funcional. Tal vez no pueda llegar a lograr ciertas cosas que para mí yo quisiera que él lograra. O sea, ¿cuáles son mis expectativas? Y son nuestras expectativas, nuestros estándares de qué es lo que yo quiero que mi hijo sea. Entonces, es un poco también ver con eso, ¿no? Sí, esos estándares inician desde que estamos embarazadas. La mamá y el papá, que dicen, es un niño, ay, claro, es un niño, ay, entonces él va a ser beisbolista, futbolista, más basquetbolista, médico, y de ñapa veterinario, o sea, ya uno le coloca la etiqueta, ¿no? Y de repente te das cuenta, porque esto lo viví yo en carne propia, que el niño empieza a actuar de una manera diferente. Entonces dice, oh, aquí pasa algo, esto no lo hacen otros niños, ¿y por qué lo hacen? Y bueno, ahí va todo el camino que tiene que ver con la aceptación. Te das cuenta, bueno, que él de repente va a lograr hacer cosas de manera diferente. Y entra también esto, Marta, que yo se lo digo mucho a los pacientes, y es que no todos los niños son iguales. De repente, en mi caso, mi hijo logró el lenguaje, logró la parte verbal. Hay cosas que todavía pues no dice muy bien, hay cosas que también se enredan, ¿no? Pero bueno, lo logró. De repente, en el caso particular, Andrés David logró escribir corrido, que era una cosa, la escritura cursiva era un daño colateral para él, era horrible. Y bueno, lo logró, ¿no? Logró leer y ha logrado pues realizar ciertas cosas que tienen que ver con la parte académica y con la parte social también. Pero es importante esto, yo se lo digo a los padres, de repente en mi caso particular sucedió esto, pero de repente en otros casos no sucede. Y entonces algunos papás dicen, bueno, pero yo quiero 20 terapias semanales, y yo quiero esto, y yo quiero esto otro, pero de repente no tienen que ver, digamos, directamente con el tiempo en terapia o con la fuerza que quizás uno le pueda dar a la terapia, que de una u otra manera es importante, porque es lo que puede marcar la pauta, pero es importante también saber que el desarrollo del niño es a nivel individual y que cada niño se desarrolla de una manera diferente.
que lo que para uno funciona de repente para el otro, ¿no? Entonces es ahí donde uno pues marca las pautas a seguir. Las pautas. Claro, Es que a ver, es importante todo eso que tú mencionas, ¿no? De que los papás dicen, yo quisiera que el niño tuviese 20 terapias, pero entonces en casa, ¿qué pasa? El niño no me hace, el niño viene esto, entonces hay una contradicción, pero en terapia él me sigue instrucciones, pero a mí no. Pero en casa, entonces, ¿no? Es importante que los papás puedan aceptar, puedan hasta casarse, enamorarse de ese diagnóstico, porque es algo con el que van a llevar toda la vida. Vuelvo y repito, no es una pastilla que yo me voy a tomar un paracetamol y el niño va a quitar, no. se me va a quitar. Y que tampoco existen terapias mágicas. O sea, Exactamente. Aparece una nueva terapia que bueno, que al niño le hacen esto, con todo el respeto de las terapias pues funcionales que existen en todo el mundo, pero pues existen muchas alternativas que te juran y perjuran que el niño se le va a quitar lo que tiene. Y realmente esto es una condición de vida, y por ser una condición de vida es algo que va a ir en todas las etapas de la vida del niño. ¿Qué es importante aquí, Marta, que tú has dicho? Que es la unión y es la triada con la que siempre tenemos que trabajar: terapia, colegio y casa. Si una de esas tres se cae, el niño no va a funcionar pues adecuadamente. Si de repente en el caso pues, de hoy por hoy que estamos en esta pandemia y los niños no están en el colegio y no están socializando como ellos normalmente vienen a socializar, pues uno busca las estrategias necesarias como docente para que esto se pueda dar, así sea 20 minutos o media hora en el día, cuando ellos se conectan de manera virtual y puedan verse con otros compañeritos y puedan hablar y puedan saludarse, ¿no? Entonces se mantiene. ¿Qué es importante aquí esta triada? Es lo que tú dices, mira, uno recibe el diagnóstico y uno ciertamente empieza con el rechazo, con el odio, con la frustración, con esos sentimientos negativos ante ese diagnóstico que no se va. Luego viene ese proceso del duelo, donde ya tú empiezas a entender que lo que tú querías ya no lo vas a tener, ¿no? O no lo vas a tener de la manera en que tú creías tenerlo, ¿no? Y luego viene también el proceso de aceptación. Ya sabes que tu hijo es como es, ya sabes que tu hijo pues va a lograr las cosas de la manera en la que él la va a lograr, es decir, paso a pasito, y de una u otra manera empiezas este camino luego de la aceptación, que es un camino muy enriquecedor porque muchos papás que no son ni psicólogos, ni psicopedagogos, ni docentes, ni nada de nada, incluso son odontólogos y otros son, digamos, ingenieros, se meten y se sumergen en este mundo y logran aprender y logran ser coterapeutas dentro de casa. Y eso es lo importante. Creo que ahí es donde está la verdadera ganancia. No es la cantidad de terapias, sino el trabajo en equipo. Trabajo en equipo. El trabajo en equipo porque tú trabajas desde la terapia, tú pones ciertas pautas, tú dices, bueno, se va a trabajar aquí, esto y esto otro, y tú ves que el niño llega a la terapia y hace todo perfectamente. Pero luego llega a la casa y te llaman y te dicen, oye Marta, ven acá, pero él aquí no hace eso, tienes que grabarlo para yo poderlo ver, porque aquí no hace eso. Entonces, claro, entonces uno dice, la falla no es que el niño sepa dónde está, la falla es cómo se está manejando el proceso terapéutico también desde el hogar, que es un proceso terapéutico en todos los niveles, porque uno cuando los tiene en casa, desde el bañarlo, cuando uno los va a bañar, ¿qué necesita? El champú, el jabón, la toalla. Muy bien. ¿Y para qué lo necesita? O sea, desde el bañar, desde el comer, desde el sentarse a ver televisión, desde el llevar sus cosas. Todo es un proceso terapéutico en casa, en terapia y en escuela. Marta, no te estoy dejando hablar. Les quiero preguntar a las dos, porque creo que es bien importante ahorita que estamos en pandemia. Las dos tienen experiencia tanto en la docencia, en la parte terapéutica, en la parte, como dice Tere, del duelo, en todo. ¿Qué le podríamos decir a los papás hoy, no? Hoy, de repente, como bien lo hemos visto, las que estamos dando consulta, el niño te venía avanzando, de repente te para la situación. ¿Qué podríamos, Marta, o sea, decirle a los papás en este aspecto que tienen niños con autismo, ¿qué pueden hacer en este momento? ¿Cómo los podemos apoyar para que ellos en estos momentos sigan avanzando? O como dice Marta, como dice Tere, continuar, pues, porque para ellos debe de ser difícil el estar en este proceso también. Claro. Mira,
primeras cosas, ya va a tener disculpa, que yo le diría a los papás es que se tomen como que un break, un descanso. O sea, Correcto. no es de que como ya dejó al niño de ir a terapia, el niño ya no va a avanzar más, el niño va a retroceder, el niño, porque ya lo que se ha ganado, que se ha establecido, que se ha podido consolidar en las terapias, que se ha podido consolidar en el colegio, ya queda allí. Claro, no es que lo vamos a dejar de estimular ni nada de esas cosas, ¿no? Como dice Tere, desde en el baño, para qué necesita el champú, qué va primero, qué va después, los comandos. O sea, mira, una terapia no es simplemente que el niño vaya a la consulta porque una nota, está bien, uno lleva un registro que te permite ver qué tanto ha avanzado o qué tanto no ha avanzado a nivel organizacional, a nivel de papel. Eso es importante. Pero la terapia también es en casa. A ver, Juan, mira, ve para el cuarto y vas a abrir el segundo cajón, me vas a sacar las medias azules y me las vas a traer. Las vas a traer. Y ahí ya le estoy dando, le di, no, vas a ir al cuarto, vas a ir al cajón, vas a sacar las medias azules y las vas a traer. Le estoy dando más de 3 comandos. Entonces, a través de esos 3 comandos, yo ahí ya les estoy diciendo qué es lo que parte del desarrollo terapéutico. Yo también puedo en casa decir, a ver, Pedro, mira, María, vamos a organizar la mesa. Vas a buscar los cuchillos, los tenedores, vas a hacer... Y lo vas a ordenar. Sí. En casa también... O sea, que podemos entender entonces que no nos podemos caer en caos, de no le va a pasar nada en el caso de que no esté estimulado, no pasa nada. No, pienso que en casa podemos más bien adaptar las cosas. Adaptar, por lo menos, tener una rutina establecida, una rutina donde por lo menos los papás que están en casa, que pues trabajan desde casa, pueden sacar 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos y sentarse con el niño y de una u otra manera estimularlo o hacer algún tipo de actividad desde la mesita que sea fácil y que sea divertida. De hecho, para ellos es como más fácil la rutina, ¿no? Entonces, sí, como sí. Que estaríamos... Claro. Estaría bien. Y esas actividades que pueden hacer desde la mesita, número uno, que sea algo fácil, algo que lo puedan disfrutar los dos y algo que traiga ganancia. 3 cositas. Mira, no tenemos que meter de lleno a una terapia como tal porque sabemos que los papás se pueden frustrar cuando no lo logran. Es importante que los papás también comprendan que la ganancia pequeña o grande que pueda tener el niño es una ganancia. Es una ganancia. No lo veamos como que ya me logró esto, sí, ok, lo logró, perfecto, pero no te sientas tú frustrado si de pronto no lo logra. Él en un mes lograra caminar y todavía no ha caminado. Por ejemplo, si es un niño chiquito, o que el niño ya no decía mamá, sino que logró decir agua y tardó un mes, pero es una ganancia que él logró decir en el tiempo que él tiene. Es importante que respetemos los ritmos de aprendizaje, respetemos el ritmo con el cual los niños están dando. Siempre está la estimulación, sí es verdad. Pero esa estimulación, ese niño tiene un proceso, vamos a respetar. Cuando estamos haciendo de un pastel, como le dicen acá en México, una torta que podemos decir en Venezuela, en Colombia, eso tienen unos pasos. Y te dicen, mire, colócalo en el horno tanto tiempo. Si lo sacas antes, ¿qué pasa con la torta? No creció, quedó cruda. Si lo sacas después, la torta quedó quemada, el pastel quedó quemado. Igualmente son los niños. Tienen un tiempo preciso, pero que solamente en este caso lo tienen ellos. No es una receta de que es específica. La analogía es que no puedo apresurar y tampoco puedo adelantarme, ni tampoco puedo correr. A eso un poco voy con la parte de la analogía con el pastel, ¿no? Que es que respetemos un poco los tiempos. Es importante lo que dice Teresa. A los chicos les podemos colocar un horario estructurado con imágenes. Las imágenes, las pistas visuales son riquísimas, una rutina diaria, en los cuales los niños pueden ver qué viene primero, qué viene después, porque eso les permite a ellos anticiparte. Cuando tú estás anticipando al niño, cuando él se está planificando, estás evitando momentos de frustración, momentos de molestia, momentos de ansiedad que puede generar el niño. ¿Qué viene después? ¿Y qué tengo que hacer después? Entonces esto va a
a minorizar un poquito la cosa, va a bajar un poquito los niveles de ansiedad que puedan hacer el niño. Y es importante que tú también respetes eso, de que si tú le dices, mira, vamos a comer a tal hora, vamos a hacer esto, puede haber flexibilidad, pero no es que tú le dices, mira, vamos a comer y ya después cuando el niño está sentado vamos a comer, no, todavía la comida no está lista, no vayas a comer porque X pasó tal cosa. Ok, eso puede generar un poco de ansiedad. Yo puedo decir, mira Pedro, todavía me falta un poco para la comida, vamos a esperar un poco, entonces tú te vas a anticipar a esas posibles situaciones. El niño puede llegar a frustrarse. Eso es un poco como que pensar en el futuro, pensar, ir más allá. Y por supuesto, nos va a evitar esos momentos que pueden desencadenar unas conductas disruptivas, unos comportamientos inadecuados en el niño. Es importante también que esto se puede llevar tanto a la práctica educativa, a la práctica de papá, mamá, a todos los ámbitos, es no critiquemos a los niños, no los comparemos, no los etiquetemos. Es que tú no lo haces igual que Sutanita. Imagínate que de pronto yo tengo morochas, tengo cuates, como le dicen aquí. Una de ellas a los 3 años fue diagnosticada de autismo de nivel 1. A los 6 años me cambiaron a los 7 años, 8 años me cambiaron el diagnóstico y me dijeron que ya no era autismo, sino que era trastorno del lenguaje y la comunicación pragmática. Yo como mamá siento de que sí hay autismo, pero yo no soy psicólogo, entonces bueno, respetamos un poco también esto, ¿no? El psicólogo, el especialista que es el que nos está atendiendo y nos está dando este diagnóstico, estas cosas, respetando un poco su trabajo, respetando que él es el que nos está apoyando a nosotros también aceptando cuál es el diagnóstico que pueda haber. A lo que iba es que cuando tenemos estos niños y tenemos hermanos, pero es que tú, ¿por qué no lo puedes hacer igual que tal? Pero es que tú, ¿por qué no te puedes comportar igual que tal? Cuando caemos en ese tipo de cosas, mire, los chicos, aunque les cueste descifrar lo que es la parte de la emocionalidad, ellos entienden y ellos sienten cuando tú le estás diciendo, le estás dando un pensamiento negativista, les estás dando una oposición a los que ellos quisieran de pronto escuchar. Le estamos haciendo unos reforzamientos negativos, les estamos haciendo castigos negativos, en los cuales a los chicos les estamos penalizando, les estamos etiquetando. Entonces es importante que no caigamos en esto, no caigamos en ese tipo de situaciones con los niños en las cuales lo que vamos es a desencadenar la desconfianza en ellos mismos, la desconfianza un poco con estos procesos. Su propia autoestima empieza a disminuir y empiezan a creer que no pueden hacer las cosas o que no lo hacen bien. Es que aunque uno crea que ellos no están escuchando, no están entendiendo, sí lo están entendiendo. Y sí lo están escuchando y sí están descifrando, porque aunque a ellos desde muy pequeños les cuesta mucho la parte de identificar, digamos, ciertas, digamos, imágenes corporales, no sé cómo poder explicar, nuestras caras, ¿no? Ellos a la medida que ellos van creciendo y van subiendo, van quemando ciertas etapas, ellos van comprendiendo qué es pelar el ojo, que es que uno venga y les haga, o que cualquier cosa que uno les haga lo empiezan a entender. Fíjate que a mí me ha pasado. Empiezan desde preguntarte, mira, ¿y por qué me estás pelando los ojos? Y uno les explica, y ya la próxima vez que le haces así, ya ellos lo comprenden, ¿no? Entonces ellos sí, a mí me ha pasado con mi hija, me dice, mami, ¿estás molesta? ¿Por qué estoy molesta? Porque estás poniendo las cejas así. Y no, entonces, ellos literal, lo empiezan a comprender. Eso es a nivel que uno lo va viendo que ellos van avanzando. Y es que tenemos poca referencia, una de las cosas, Marta, es que tenemos poca referencia a nivel de la adultez en cuanto al trastorno del espectro autista. Entonces, prácticamente nosotros estamos construyendo una nueva visión sobre el trastorno del espectro autista. Se está construyendo, ¿por qué? Porque, bueno, el tema terapéutico, el tema de apoyo escolar, el tema de las nuevas leyes que nos apoyan, es lo que van a garantizar que estos chicos, a medida que ellos vayan creciendo, tengan mayores garantías
y al tener mayores garantías, pues van a tener cubiertas varias necesidades. Y al tenerlas cubiertas, pues obviamente su avance va a ser mejor o un poco más óptimo. ¿Ves? Entonces, Fíjate bueno. que ahorita que lo mencionas, hay una serie en Netflix que se llama Atypical. No sé si la has visto. Sí, ya la vi. Sobre un niño, un chico adolescente con autismo. Sí, se parece a Andrés. Muchas cosas, sí, me asombra. Entonces, bueno, para las dos, es muy importante a los papás hacerles conscientes que no se limiten, pues, no hay límites, que es importante que lo aprovechen, que lo disfruten, que lo aprendan a conocer. Vayan pasito a paso. Entonces, ahora que están, como dice Marta, bueno, el tema era el pensamiento crítico, su pensamiento es infinito, es un poco ser también estudiado, yo creo que también tantas corrientes que hay, tantas teorías que hay, tantas metodologías, que bueno, como dice Tere, estamos así como que en pañales apenas, tenemos que empezar. Estamos en construcción. Estamos en una construcción y yo creo que cada niño es diferente, ¿no? Me ha tocado también convivir con pacientitos que no están diagnosticados y llegan a dar muchas cosas, ¿no? Y pacientitos que son muy encasillados y, bueno, a veces la misma familia los va jalando a un diagnóstico y a no permitirles como un crecimiento, ¿no? Entonces, es importante, como bien lo mencionaban ambas, que no son únicos, que eso cada caso es particular, perdón, y eso es muy, muy importante. El pensamiento de un niño con autismo es infinito y puede darle para todo, ¿no? Inclusive sí, hay niños que... Es importante que los papás se atrevan a experimentar. Cabe destacar que sí es verdad, hay un método ABA, está el método SPECH, el TECH, hay varios métodos, sí es verdad. Pero de pronto yo en casa le enseñé a hablar a mi hijo porque utilizaba una canción y mientras iba cantando, iba haciendo movimientos y a mí me funcionó. Otra mamá te puede decir, mira, yo a mi hijo lo que hacía era que cada vez que le hablaba le hacía cosquillas. Y entonces él asocia la parte propioceptiva con esto. Entonces, que los papás se atrevan, que se experimenten, que yo siempre digo que se atrevan a amar a sus hijos, a aceptarnos a nuestros hijos con esto que somos. De pronto, si yo digo, tengo un niño que tiene un lunar aquí y se le ve grandísimo, eso forma parte con lo cual él nació, una persona. Yo me lo puedo operar y ya no tengo el lunar, pero el autismo no. El autismo es algo que cuando tenemos la adultez, como dice Teresa, no hay muchos estudios que hacen eso, pero si nosotros observamos detalladamente, podemos ver algunas personas correcto. Que han aprendido a disimular, a enmascarar, a enmascarar criterios, sí se puede reconocer. Literalmente Marta, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento de sus vidas es cuando uno rompe ese miedo y se atreve a experimentar con un hijo? Porque yo creo que primero, como lo dijo Tere y ya lo mencionaron, hay como un proceso de duelo, las expectativas que tengo. Pero ¿en qué momento digo, esto es bien importante porque nos van a ver papás que a lo mejor no se atreven a experimentar por miedo a lo voy a echar a perder, que la terapeuta no me dijo, ¿qué voy a hacer? Entonces, en qué momento ustedes como madres rompieron de manera ese miedo y se atrevieron a experimentar? Y hasta tiene que ver con la aceptación, ¿con qué? Mira, eso es un tiempo. Al igual que los niños tienen un ritmo, los papás también tienen un ritmo y tienen un proceso. O sea, no es tampoco una medida de que en 6 meses ya te vas a sentir bien y ya lo vas a aceptar. Tengo casos de mamás que el niño tiene 5, otras tienen hasta 12 años y no terminan de aceptar un diagnóstico. Eso depende ya de cada papá. Pero ustedes, en la experiencia de ustedes, pues es algo para que nos puede servir como referencia. Son 2 psicólogas, son 2 especialistas, son 2 mamás que estamos aquí con ustedes. Claro, ¿Cuál fue el punto que detonó? Pienso que desde mi experiencia, ya cuando Andrés David nació, ya yo estaba graduada, ya yo había trabajado con niños. Mi duelo fue un duelo muy doloroso. Incluso decidí no trabajar con niños por 2 años. Me limité a trabajar con niños por 2 años
porque las expectativas que como padres habíamos colocado en primer hijo eran muy altas, ¿no? Y ya teníamos antecedentes de en casos en mi familia donde ya habían niños con trastorno del espectro autista. Entonces fue como un golpe fuerte porque decíamos, ¿y si va a ser igual que él? ¿Y si no va a hablar? Y todos los días el tema era, ¿y si va a hablar? ¿Y si habla? ¿Y si no habla? Y todos los días era el tema porque Andrés David tenía muy pocas palabras para los 2 añitos. Y llegó a los 3 años con las mismas, o sea, con pocas palabras, su nivel de comunicación era muy limitado. Entonces, ese duelo de verdad para mí fue muy doloroso, duró casi alrededor de, como le digo, casi como sus 2 añitos, y fue como a los 3 años, casi los 4 años de Andrés David, que empezó ese proceso de aceptación. Y justo en ese proceso de aceptación, que yo veía cómo él iba avanzando, que ya me estaba hablando un poco más, que incluso yo utilizaba un método de juego con él, y es el método que me ha funcionado hasta ahora, hasta los 9 años. Él aprende por medio del juego, literalmente aprende por medio del juego. Entonces yo empecé con él a enseñarle las letras, el abecedario, los números por un juego. Y le decía que iba ganando puntos. Y yo hacía que yo también jugaba. Entonces yo también ganaba puntos. Y en ese juego fue que inició el proceso de aceptación de mi parte. Y en ese proceso de aceptación de darme cuenta que él iba a ser único, como todos los demás niños, que iba a ser diferente, igual que todos los niños, pero que tenía ciertas habilidades que lo hacían resaltar. Y entonces entre sus habilidades estaba el nivel de memoria que tiene, que las cosas se las aprendía de una manera increíble y cosas, digamos, que no tenían mucho sentido, pero que lo hacía. Entonces yo me pegaba a ella y decía, sí, es capaz de aprenderse esto, es capaz de aprenderse esto otro. Y me la iba por un juego, y me la iba por otra cosa. Y en ese proceso de yo aceptar todo lo que venía con él, empecé yo a fortalecerme como profesional. Y al fortalecerme como profesional me metí de lleno en todo el tema del autismo. Me metí en todo lo que tenía que ver con los procesos de aprendizaje de mi parte. Terminé mi maestría, me metí en diplomado, seguí trabajando, hasta el momento en que empecé a ver que desde mi perspectiva como mamá y como profesional podía ayudar a otras mamás. Y dándome cuenta que podía ayudar a otras mamás es cuando nace todo el tema de Azul y de atender a mis pacienticos con todo el amor del mundo, porque lo hacía igual que como si atendiera a mis propios hijos. Y fue lo que me llevó a mí a sanar esa parte que estaba en mí como apagada y como muy triste, porque, bueno, es un tema que también causa dolor, ¿no? Pero empecé a ver como que en esos avances y en ese poder tener cercanía con mis pacientes y con las mamás, que las cosas podían mejorar. Sí, mira, Claro, bien. ya para ir cerrando, podemos mencionar que varias cosas importantes. La primera, que no todos los niños son iguales, que todos los niños son únicos. Cada niño tiene unos procesos de aprendizajes diferentes. Hay niños que son visuales, hay niños que son kinestésicos, hay niños que son más auditivos. Correcto. Entonces, eso hay que respetarlo. Segundo, sí. Aceptar el proceso de enseñanza, de aprendizaje que está teniendo el niño. Ese proceso en el cual de pronto él no aprendió los números a los 4 años, sino que los aprendió fue a los 6, como de pronto podemos ver, como en el caso de mi hija, que aprendió a leer a los 4 años, pero la otra aprendió a leer a los 7 años, y entonces esos son procesos diferentes y que hay que respetarlo. Tercero, hacer mucho uso del reforzamiento positivo, los halagos. Muy bien, excelente, te felicito, eres maravilloso, estoy orgullosa de ti. Todo esto va a fomentar el autoestima, va a fortalecer su confianza, va a fortalecer su seguridad, va a fortalecer su criterio que él tiene sobre sí mismo y que él lo puede lograr y que después lo puede obviamente traspolar en otras situaciones. Cuando otra persona le diga, tú no puedes, él puede decir, sí, yo puedo porque mi mamá dice que yo puedo. Y entonces él se lo puede empezar a creer. Es importante de que el pensamiento crítico no nos encasillemos solamente a que lo que un autor diga. El pensamiento crítico está implícito en todos los ambientes, está implícito en todas las situaciones en las cuales nos podemos encontrar. Nosotros podemos desarrollar el pensamiento inferencial diciéndole a un niño, ¿tú crees que las bicicletas se pueden rodar
si la rueda no es redonda sino cuadrada? Entonces ahí podemos decir que hay un pensamiento inferencial. ¿Tú crees que nosotros podemos hablar por teléfono con un cambur? El cambur de pronto tiene la forma, pero no puedo. Entonces allí estoy desarrollando también el pensamiento inferencial. Es importante también que las mamás, en el momento que el niño, y no solamente con un niño con autismo, que todos los niños nacen, permitamos de que ellos mismos empiecen a crear su historia, no sea una historia basada en mis expectativas, no sea una historia basada en lo que yo quiero, en lo que yo planifiqué para él, porque él a los 18 años ya tiene que tener esto, ya a los 20 ya tiene que haberse graduado en la escuela de medicina, ya tiene que haber hecho esto, tiene que haber hecho aquello, sino que le permitamos al niño poder construir su vida. Con respecto también al autismo, que tampoco lo comparemos como otros niños, como dijo Teresa al principio. Pueden haber niños que no son no verbales, pueden haber niños que son verbales, pueden haber niños que pueden tener un autismo muy leve y pueden ser totalmente funcionales en la escuela, sin tutor, sin necesidad de ir 40 horas a terapias y que pueden llegar a ser bastante funcionales, como podemos encontrarnos también con otros niños que pueden tener un autismo con otras comorbilidades, es decir, con otros diagnósticos, como puede ser un TDAH, como puede ser un retardo cognitivo, como puede ser un retardo a nivel motor. Entonces, cada niño es diferente, pero cuando los vemos ya con esa vista de amor, con ese corazón, ese corazón de mamá, ese corazón que nos permite poder amar a mi hijo como es, mira, podrá tener el diagnóstico que sea, pero es mi hijo. Es mío y yo lo amo y yo lo adoro porque es mío. Y eso nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a quitar. Entonces, estás en mute, Tere. Aquí está. Aquí estoy. Sí. La verdad es todo lo que dice Marta es real. Desde el punto de vista como psicólogo es así. Todos los niños son diferentes, primero. Cada uno va a su ritmo. Y tiene que ver también con el apoyo que se tengan que dar en todas las áreas, escolar, a nivel terapéutico y pues a nivel también de familia. La familia es un punto muy importante, porque la familia es el apoyo, es el día a día, lo que permanece. Y creo que esta es la parte más fuerte, o lo que hace más fuerte el desarrollo del niño. Y esto en todos los sentidos, tenga o no tenga condición. Y como dice Marta, algo que también es importante es ver las comorbilidades que el niño pueda tener. No es lo mismo un niño que solamente tiene un TEA nivel 1 a un niño que tenga un TEA nivel 1 con un TDAH. O sea, es diferente. Y cuando predomina, digamos, la hiperactividad y la impulsividad, también es diferente, ¿no? O ver un niño que de repente es no verbal y pues a su vez también tiene una comorbilidad con un compromiso cognitivo, ¿no? Que muchas veces lo vemos. Entonces, todo esto tiene que ver, primero, principalmente, nos paramos en la brecha del diagnóstico, saber cuál es el diagnóstico real. Luego vemos qué podemos hacer con este diagnóstico, cuáles son las herramientas que necesitamos para abordarlo. Eso es punto de vista como mamá. Y luego que nosotros vemos cuáles son las herramientas que tenemos, cómo lo vamos a abordar, pues seguimos al proceso de cómo unimos todas las piezas, casa, colegio, terapia, y pues de esta manera podemos ayudarlo. Y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado en la participación de Marta con Es Mejor Juntos, de verdad que muy agradecida. Celina, un abrazo, Marta, un abrazo. Vale. Agradecimiento a las dos, Marta. La verdad es que las dos se ve que les encanta, que es un tema que las llena tanto, sí, que nos podemos tardar aquí como más de medio horas. día. Sí. Es increíble, yo creo que ese amor que transmitimos, o que transmiten más bien a los niños con autismo, eso es lo que debe de haber en todo ser humano, ¿no? Darles esa confianza y esa seguridad, y yo les agradezco mucho el que hayan permitido estar. Marta, pues muchas felicidades y seguimos adelante, Marta. Vale. Celina, gracias. Gracias a Mejor Juntos porque nos permite poder estar aquí. A Teresa, gracias por acompañarnos en esta tarde tan amena. Realmente es un tema que tiene mucha tela que cortar. Es un tema que tiene muchas variantes, que tiene muchas
connotaciones, muchas cosas que le podemos agregar. Por eso lo vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a ir experimentando. Si tienen algún tipo de duda, si quieren algún tipo de acompañamiento, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. La tuya, Tere, creo que es @mamita. Soy Mamita Azul. Soy Mamita Azul. La mía es @totospuzzle, como rompecabezas de Toto. Eso después le contaré otra historia de cómo nació eso. Y entonces, bueno, por nuestro canal de Mejor Juntos, de todas maneras le dejaremos acá nuestras redes para que se puedan comunicar con nosotros. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta día. No, gracias a ustedes, les mando un enorme beso y bueno, seguimos en esto y un abrazo a todos. Nada,